Les damos una bienvenida a este espacio en contacto con el cielo. Hoy vamos a compartir con ustedes el tema titulado El miedo o el temor, teniendo en cuenta que el diccionario describe el miedo como una cobardía, un terror, un espanto, un pavor, pánico, susto, etc. Y también como un temor, mientras la Biblia describe el temor de Dios de otra manera. Dice el libro de los Salmos 111:10 que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Vamos a analizar este tema en compañía de mi hermano Alberti Guerrero. Muy bienvenido, Alberti. Bienvenida, Melanie, un placer nuevamente compartir contigo y con Amén. Dios te bendiga mucho a los demás que nos escuchan y nos ven. Agradecido como siempre de seguir en contacto con ustedes en este tema ahora, que es tan importante y relevante en nuestras vidas. Y una observación es, ¿dónde se originó el miedo? O sea, ¿cuándo comenzó el miedo? Sabemos que el miedo comenzó en Génesis con Adán y Eva, cuando ellos se sintieron desnudos ante la presencia del Señor, que porque Jehová le decía, ¿por qué se esconden? Y sentimos miedo, decían ellos, sentimos miedo cuando escuchamos tu voz. Ahí comenzó el miedo, y sabemos que el miedo comienza cuando pecamos. Ahí podemos ver que el miedo es un sentimiento que nos nace cuando nos paraliza. Algo que está mal o algo que nos amenaza. Exacto. Hay varios tipos de miedo, sí. Alberti. El miedo escénico. Uh-huh. El miedo escénico es cuando tenemos miedo a hablar en el público. Sí. ¿Te ha pasado eso? Sí, a todos. Cuando pasa eso, quizás se impone esa posibilidad de que quizás no hablo bien, se ríen de mí, quizás no hablo como la persona desearía, miedo al fracaso. Entonces entra la cuestión fisiológica. Sudamos, nos alteramos, la frecuencia cardíaca se altera, dolor de cabeza, malestar en el estómago, escalofríos, náusea, etc. Pero cuando enfrentamos el miedo, hay personas que dicen también que cuando enfrentamos el miedo es algo bueno, porque el miedo, aunque nos paraliza, es como una herramienta que nos ayuda a ir del otro lado. Así es. Exacto. Pero también existe el miedo a una mala noticia, a la muerte, a una culebra, nosotras las mujeres. También tenemos miedo a la altura, a lo desconocido, a un vacío, en fin. Hay muchas maneras que podemos sentir miedo, pero ¿cómo enfrentarlo? Si yo tengo miedo, por ejemplo, que tú tengas miedo, Alberti, ¿qué tú debes hacer? Debes hablarlo. Claro. Debes hablar con una persona que te aconseje. También debes evitar los programas así como noticias, tú sabes, malas, que son noticias que tienen programas estresantes. Debes dejar eso. También debes manejar la respiración. Cuando uno respira, uno se relaja. Así es. Buscar actividades recreativas. Puedes caminar, salir a correr, cualquier cosa que tú quieras hacer. Pero sobre todo confiar en Dios. Sí. Porque a veces queremos nosotros mismos resolver los problemas. Así es. ¿Quieres agregar algo? Sí, Melanie, y estoy contigo con lo que acabas de decir, muy importante. Todo esto pues nos lleva a nosotros a sentirnos inseguros, nos da inseguridad muchísimas cosas que nos pasan en nuestras vidas. Exacto. Pero el que confía en el Señor y está en Él, pues nuestra carga y nuestras emociones pues las podemos controlar con la ayuda del Señor. Recuérdate que el miedo en realidad es parte de nuestra vida, nuestra parte biológica, porque es un sentimiento o una sensación que nos da la oportunidad de decir algo se acerca. O sea, es una alerta que me da a mí, a mi cuerpo, que estoy en peligro, entonces el cuerpo reacciona. Ese tipo de miedo es el que nos ayuda a prevenir algo, un ataque que vienen hacia nosotros, o estoy en una zona peligrosa que me pueden hacer daño. Entonces, pero el otro tipo de miedo es aquel que es emocional. Me da miedo la soledad, me da miedo morir, me da miedo sentirme solo, me da miedo el espacio o el momento. Todas estas cosas que nosotros sentimos
Fíjate que ayuda para bien y otro es no nos ayuda para bien en nuestra vida, en lo emocional y en lo espiritual. Sí. También hay diferentes tipos de miedo, pero este específico es un miedo que necesita ayuda de profesionales de la salud. Wow. Cuando yo vi esto, yo dije, mira, esto es algo que yo de verdad que no tenía en cuenta. Dice que los trastornos obsesivos compulsivos necesitan ayudas médicas. ¿Por qué? Porque es cuando la gente le coge con asegurarse de que se apagó la luz, de que la estufa está apagada. Sí. Cerré la puerta, no estoy segura si cerré la puerta. Déjame ver, y uno puede estar acostado y dice, ven acá, ¿la cerré o no la cerré? No es porque hay problema de memoria, es por esa condición que hay. O sea que a veces se lava mucho la mano, tú sabes. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, si tú tienes una persona en la casa que tiene esta condición, dicen que deje que se exprese, no lo critiques, al contrario, anímalo a buscar terapia. Porque a veces uno es muy presto a reírse, a decir, mira, pero ¿será que se está poniendo loco? Mira, lavándose tanto las manos. ¿Y qué pasa? También está el trastorno de ansiedad, del pánico, el síndrome también del estrés postraumático, que eso es cuando la persona va a la guerra, que tiene un trauma, ha pasado por un desastre natural, un accidente automovilístico, una agresión sexual, y la gente siente eso. Entonces viene la fobia. ¿Fobia a qué? A subirse a un avión, fobia a que no puede estar como en un elevador porque se siente que está preso. Entonces, todos estos trastornos hay que buscar ayuda. Se necesita de inmediato a alguien profesional. Así es, Melanie, y que la primera ayuda la tenemos que buscar en el Señor. Amén. Porque acuérdate que esto nos ayuda bastante a nuestra conducta, en nuestras relaciones humanas y en la sociedad. Muchas veces muchos buscan ayuda de manera profesional con los psicólogos, pero sí, muchas veces no es suficiente. En la palabra nos dice que el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Eso está en Proverbios 14:27. Fíjate que todo aquel que busca del Señor recibe en su vida una sanidad, una liberación, recibe paz, recibe una nueva vida para enfrentarnos no solamente a la lucha externa, sino a la que tenemos internamente, porque fíjate que nosotros tenemos luchas internas, aquellas que nos atormentan por un pasado, por un accionar, por algo que hice mal, por algo que me hicieron a mí. Entonces todas estas cosas nos arrastran a sentirnos miedo, a sentir un desánimo, a sentirnos despreciado y excluido de la sociedad. Pero ¿qué hace Cristo cuando llega a nuestras vidas? Nos restaura, nos levanta, nos liberta, cambia todo. Todo se restaura en el nombre de Jesús. Exacto. ¿Tú crees que a los animales Él le puso el miedo también? Sí, los animales, acuérdate que tienen sentimientos, y los animales también, incluso cuando son presas de otros, ellos corren inmediatamente, sienten miedo, aún estando en sus pastos, en los montes, en los bosques. Ellos van caminando, pero con mucho miedo de que en cualquier momento vendrá su depredadora a comérselo, y se le activa biológicamente en su cuerpo esa alerta de cuidado para que no lo ataque. Entonces, sí, yo he escuchado que hay animales especiales que tienen un sistema de defensa. ¿Tú has escuchado esos animales? Sí, ese animal es una cabra. Esa cabra, yo estuve investigando y me impresionó muchísimo, porque este animalito me causó, porque cuando recibe en un momento dado un ataque o algo le da miedo o un susto, se paraliza automáticamente. Wow. Este animal defendiendo su vida, ¿eh? ¿Sí? Esta es una cabra miotónica, o cabra que se desmaya, se encuentran en tenis, es un tipo de raza. Y este animal se caracteriza por tener ese estilo de cómo reaccionar en un miedo. O sea, en el momento en que se asusta, se paraliza automáticamente, cae al suelo y dura segundos.
Y de verdad que ahí vemos que así como los animales, nosotros también podemos llegar a esa situación de paralizarnos en un momento de miedo, de un terror. Incluso, Melanie, yo estuve cuando estaba niño con mi hermana en una playa y yo estaba cerca de mi hermana se estaba ahogando. Sí. Y yo en ese momento me quedé paralizado, yo no pude hacer nada, estaba cerca de mi hermana y otro hermano mío, pues desde lejos se acercó y la rescató. Y yo no pude moverme porque yo me paralicé del miedo tan grande que tenía. Miedo, sí. Eso me pasó y de verdad que el miedo es muy peligroso. El miedo paraliza. El miedo puede paralizar a una persona y en este caso a este tipo de animal, pues lo paraliza automáticamente. Exacto. El miedo es para nosotros, pero el temor de Jehová es otro. Es otro. También yo estuve mirando que dice que el temor de Dios no es tenerle miedo, porque es amarlo y respetarlo. Así es. El temor de Dios se consigue a través de nuestro respeto, de nuestro caminar con Él, de nuestro vivir con Él. El cuidar de nuestro físico, de nuestro cuerpo físico, comer a tiempo, dormir, hacer ejercicio. Cuando hacemos todo eso, cuidamos el templo del Espíritu Santo, como nos dice 1 Corintios 3, del 16 al 17, nos dice que debemos cuidar nuestro cuerpo, porque es el templo del Espíritu Santo. Así es. El temor de Dios es el resultado de una relación con Él. Cuando tenemos esa relación con Él, pues lo respetamos. Y todo lo que hagamos, pues lo hacemos pendiente a que tenemos que hacer su voluntad. Así es. Pero hay muchos versículos, Alberti, que nos hablan del temor de Dios. Aquí yo escogí algunos. Dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor que lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Y quién es el amor? El amor es Cristo. Él es, cuando Él entra en nosotros entonces dejamos el temor a un lado, porque ya entró Él a nosotros. Así es. Así es. Primera, también en Josué 1:9 nos dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que estés. Amén. Amén. Eso es algo tan maravilloso, Alberti, porque cuando uno siente que uno quizás va para un sitio, pero uno tiene un miedo, entonces este texto específicamente nos dice que no tengamos miedo, porque Dios está con nosotros. Así es. Donde quiera que estemos. No es que allí sí, allá no, no, es en todas partes. Él nos dice, no teman. Así es, Melanie. Y yo digo que Jehová siempre está con nosotros, como le dijo a Josué, así como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. O sea, ¿por qué tener miedo? Y fíjate que algo muy importante que acabas de decir sobre el temor de Dios. Muchos se confunden que temor es como terror, como tener miedo. No. Cuando se refiere a Dios, el temor es un respeto, un amor. El temor es guardar la palabra del Señor y tener ese respeto especial por su palabra, por servirle, por seguirle a Él. Entonces no podemos confundirnos porque relacionamos mucho el temor con el miedo y no puede ser. En lo espiritual, en las cosas de Dios es muy diferente. Y otra cosa es que cuando uno está en privado como en público, cuando uno tiene temor de Dios, no importa dónde uno esté, porque uno sigue siendo el mismo, porque uno le teme, porque uno lo respeta, porque uno siente ese amor, esa conexión con Él, que donde quiera que uno esté, uno es el mismo, uno lo respeta. Otro texto se encuentra en Salmos 34, del 7 al 9, y dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quiénes? De los que les temen, de los que le temen, y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que les temen. Qué lindo, qué lindo. Bien bonito, sí. Cuando uno teme, nada nos falta. Así. Porque Él nos cuida, nos protege, está con nosotros, donde quiera que estemos. Así mismo, miren, el ángel de Jehová acampa a aquellos que le temen y lo defiende. O sea,
Él nos defiende, Él está ahí como poderoso gigante en todas nuestras vidas, en medio del dolor, de la tristeza, en medio del miedo, del desánimo, de todos nuestros momentos en los que nuestras emociones se activan de manera negativa en nuestras vidas. Él está ahí para darnos fuerza, para levantarnos, para restaurarnos. Por eso es que usted y yo, como cristianos, como creyentes, no podemos desmayar en los caminos de Dios, en estos caminos en los que vemos que este mundo va de mal en peor. No podemos tirar la toalla. Es una exhortación que yo le hago a todos que nos ven, a todos los que nos escuchan. No podemos dejar de insistir en esta vida en Dios. No podemos tirar la toalla, no podemos desmayar. Tenemos que seguir hacia adelante y dejar todo ese miedo hacia atrás, porque recuérdate que el miedo te impide a ti crecer, levantarte, te impide llevarte a otro nivel, a usar los dones, a usar tus fuerzas, a usar todo tu ser para la gloria del Señor, todos tus talentos. Así mismo. Y eso no podemos caer en el miedo, porque el miedo es un sistema de atraso en tu vida. El miedo te bloquea. Entonces, tenemos que quitar ese bloqueo de nuestras vidas y ser fuerte y ser valiente, como Jehová le dijo a Josué. Amén, así mismo. Yo también les hago una invitación a ustedes a que busquen de Dios, Amén, de que no teman, de que dejen todos los problemas en sus manos. A veces pasamos por situaciones súper difíciles, problemas que nos traen miedo, la muerte de un ser querido, cuando nos avisan de que alguien murió, cuando nos dicen fulano está enfermo, cuando nos dan una mala noticia, nos dice tienes cáncer, tienes esta situación. Eso es algo que nos paraliza, nos quita la tranquilidad. Pero te voy a leer un versículo muy interesante que se encuentra en Isaías 41:10. A mí me gusta mucho ese versículo porque de verdad que da paz, tranquilidad. Y dice, no temas porque yo estoy contigo. Eso dice Jesús. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No le tengas miedo a infierno, no le tengas miedo a pecado, no le tengas miedo a nada. Confía en Dios, solamente pon tus problemas en sus manos. Y Él te va a dar la recompensa, Él te va a liberar, te va a quitar ese miedo. Otro versículo, yo tengo aquí ya otro versículo para terminar. No sé si tú querías agregar algo más, Alberti. Otro versículo que se encuentra es Juan 14:27, donde Jesús se despide y aconseja a sus discípulos. Es que el amor de Dios es inmenso. Mira lo que le dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. Es que Él sabía que nosotros íbamos a tener miedo. Así es. Y nos dice ahí, no se turbe vuestro corazón. Sí. Y o sea que nosotros debemos vivir como que si nunca nos fuéramos a morir, pero preparados como si nos fuéramos hoy mismo. Así es. Estar siempre en vanguardia, no descuidarnos. Así es, ¿no? Y es que para los que buscan del Señor todo le obra para bien, y confiar en Dios de que todas nuestras vidas va a salir a camino, que todas nuestras barreras, todas nuestras dificultades, Él está ahí al lado de nosotros, que aunque sea increíble de decir esto no va a ser posible, esto es que no tiene solución, sí la tiene, porque Dios está con nosotros como un poderoso gigante, y el miedo es quien nos pone a nosotros a dudar del poder de Dios. Si tú confías en el Señor, si tienes fe, entonces ya el miedo no cabe en este sentimiento. O sea, no podemos sentir miedo y a la vez confiar en Dios y tener fe, porque no se relaciona. Cuando tienes fe y confía en Dios, el miedo no cabe en tu vida. Así mismo, Alberti. Yo pienso que por hoy ha sido suficiente. Sí. Yo te doy las gracias por compartir de este tiempo, que sé que estás bien ocupado hoy, específicamente en cuestiones familiares y eso. Y te agradezco, Alberti, porque tú siempre estás a disposición.
Siempre estás ahí pendiente para llevar una palabra, para llevar un mensaje de edificación. Así espero de que este programa haya sido de edificación en sus vidas y que si alguien necesita de un comentario como el que hemos hecho hoy, por favor comparte este mensaje. También les invito a que se suscriban a mi canal, a Contacto con el Cielo. Y por otro lado, les invito a que escuchen nuestra emisora turismo98.com, porque tiene temas para refrescar el alma. Tiene música las 24 horas al día. Tiene reflexiones, prédicas, temas de salud, cuentos infantiles y mucho más. Y les tengo una sorpresa para más adelante. Para el próximo programa vamos a tener un tema muy interesante donde vamos a hablar de los dones espirituales y de los talentos. Amén, así es. Es decir, que les invito a que puedan entrar a nuestra emisora turismo98.com y recibir ese refrigerio espiritual. También quiero que sepan que Alberti Guerrero está también en esa emisora donde él trae reflexiones y próximamente va a cantar. Pues me despido de ustedes con todo el amor del mundo, esperando de que este tema haya sido de edificación para cada uno de ustedes. Gracias por la sintonía. Se despide de ustedes Melanie Silvestre y Alberti Guerrero. Hasta la próxima. Bye. Dios les bendiga.